Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un concepto nuevo que es un poquito más complicado de lo que hemos trabajado hasta el momento con los números complejos, que es el concepto de raíz del número complejo. Ya sabéis que en los números reales existían las raíces de cualquier índice, de índice 2, 3, 4, 5, 7, 25, el índice que se nos ocurra, que al final no dejaba de ser más que el denominador de la fracción que teníamos en el exponente, pues en este caso al final tenía que cumplirse siempre la siguiente propiedad. Recordad que la raíz enésima de A tenía que ser igual a B si y solo B, si y solo si B elevado a n era igual a A. Bueno, pues en este caso la definición que tendremos que cumplir será exactamente la misma. Pero claro, aquí hemos de tener en cuenta que ya sabéis que los números complejos funcionan de una manera distinta a los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero calcular la raíz de un número cualquiera, ya sea realmente un número complejo o un número no complejo, dentro, pero sí trabajando dentro del plano complejo, tengo lo primero que es imprescindible es que representar ese número en forma polar. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a verlo en forma polar? Pues porque vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Voy a intentar calcular la raíz cuarta de 16. Y diréis, bueno, la raíz cuarta de 16 es muy fácil. Pues simplemente 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado, perdón, porque 2 a la cuarta es igual a 16 y menos 2 a la cuarta también es igual a 16. Y en esto lleváis toda razón del mundo, eso es cierto. Pero, como tengo una raíz cuarta, tengo que tener en cuenta que dentro del plano complejo puede haber otros dos números que en efecto cumplan esta condición. Y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Cuando yo tengo el número complejo z igual a 16, que aunque realmente en este caso no es complejo, pero nos sirve como ejemplo, yo vuelvo a repetir que lo puedo representar como un número complejo, es decir, como un módulo y un argumento. Entonces, el módulo sería, al final esto es lo mismo, z igual a 16 es lo mismo que z igual a 16 más 0i, por tanto, el módulo sería r igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es lo mismo que la raíz de 16 al cuadrado, o lo que es lo mismo que 16. Esto sería igual a r. Y el argumento tita, recordamos que sería el arco cuya tangente, si yo aquí dibujo cómo tendría este número en el plano complejo, a ver, perdonad, dibujo cómo tendría este número en el plano complejo, lo tendría tal que así. Es decir, un número aquí donde tendría 16 unidades, tal que aquí, esto mediría 16, y esta altura sería 0. Por lo tanto, realmente no tendré este número, sino que lo que tendré será simplemente el número en el eje, en lo que antes conoceríamos como eje X. Por lo tanto, ¿cuánto es el ángulo que levanta con respecto a la horizontal? Pues será simplemente tita igual a 0. ¿Por qué? Porque nos quedará el arco cuya tangente será 0 entre 16, que es el arco tangente de 0, es decir, 0. Recordad que las razones trigonométricas que tenían seno y tangente 0 tenían que ser o simplemente 0 o 180. Como en este caso tenemos el coseno positivo, pues nos quedará simplemente 0. ¿Vale? Por tanto, tendremos un número complejo, aunque repito, aunque sea real, realmente lo podemos representar en el plano complejo sin ningún problema, donde tendremos que r será igual a 16 y tita será igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo estoy buscando la raíz cuarta, yo lo que realmente estoy haciendo es, dentro de la circunferencia de radio 16, que vamos a venir aquí a GeoGebra para dibujarla, voy a dibujar la circunferencia de radio 16, ¿ok? Tal que aquí caería, yo tendría que mi número complejo, el que estoy buscando básicamente, sería este que tengo aquí, ¿ok? Entonces, la pregunta que se me hace es la siguiente. ¿Cuántos números complejos puede haber situados en esta región los cuales cumplan la ecuación que acabo de determinar, es decir, esa raíz cuarta? Ya hemos visto que el primero de ellos era el 2, 0. Es decir, este que viene tal que aquí, ¿ok? Porque lo tenemos aquí que es el primero. El siguiente sería el menos 2, 0. Es decir, este punto tal que aquí. Entonces, geométricamente,
Las raíces son básicamente lo que acabamos de decir, aquellos puntos del plano que determinan cuánto cumplen la raíz. Y para ello, ¿qué es lo que tendré que hacer? Básicamente es encontrar la primera de las raíces, o lo que sería encontrar la que siempre va a caer sobre este punto. Y a partir de ahí, dividir la circunferencia que se forme en este trozo, es decir, de aquí a aquí, en 4 secciones iguales. ¿Por qué en 4 secciones iguales? Porque básicamente tendré 4 raíces. Tendrán que estar distanciadas el mismo ángulo dentro de la raíz. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que como la circunferencia tiene 360 grados y tengo que dividirla en 4 partes iguales, pues me quedará básicamente que la tercera raíz caerá tal que aquí y la cuarta raíz caerá tal que aquí. Entonces, si nos acordamos de la representación del plano complejo, este punto E será el punto 2i, es decir, 0, 2i o 0 más 2i, y este punto de aquí será el 0 menos 2i, o lo que es lo mismo, el menos 2i. Por tanto, tendremos que la tercera raíz será 2i y la cuarta raíz será menos 2i. Y lo podemos comprobar. Si yo sé que una de las raíces es 2i, tendrá que cumplirse que 2i a la cuarta tenga que ser igual a 16. Y aquí ocurre lo mismo. Menos 2i a la cuarta tendrá que ser igual a 16. Lo comprobamos aquí abajo. ¿Qué tendremos? En este caso nos quedará 2i por 2i por 2i por 2i. Pues venga, 2i por 2i por 2i por 2i igual a 16. Y aquí tendremos menos 2i, menos 2i, menos 2i por menos 2i igual a 16. Vamos a ver si en efecto el primero se cumple. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y por i cuadrado por i al cubo, por i sería i a la cuarta. Y si recordáis, i a la cuarta era lo mismo que 1, es decir, 16 por 1, es decir, 16. Por tanto, esta lo cumple. Esta primera la tenemos. Y la siguiente vamos a ver. Menos 2 por menos 2, 4. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 por menos 2, 16. Y por i cuadrado por i cubo por i sería i a la cuarta. De nuevo, 16 por 1, es decir, 16. Se vuelve a cumplir que en efecto esta raíz lo determina. Es decir, que en efecto las 4 raíces son correctas. Es decir, podríamos poner que el número z1 igual a 2, z2 igual a menos 2, z3 igual a 2i y z4 igual a menos 2i son las 4 raíces de este término. ¿De acuerdo? Esta sería la manera geométrica de encontrar las 4 raíces. ¿De acuerdo? Pero claro, al igual que tenemos siempre una manera geométrica, tenemos también una forma analítica de representarlo. Es verdad que esta forma analítica es un poquito más complicada de entender, pero vamos a intentar comprenderla. Cada una de las raíces, que yo voy a llamar omega sub k, vamos a entender ahora por qué es omega sub k, será el módulo, ¿recordáis la expresión que decíamos que un número z es el módulo por el coseno de tita más i por el seno de tita? Pues aquí lo que vamos a hacer es determinar el módulo de la raíz y después la parte real y la parte compleja, dependiendo el ángulo sobre el que estemos trabajando, dependiendo de cómo me vaya moviendo yo dentro de la circunferencia, con respecto a cada uno de los puntos. ¿Ok? Entonces, la primera que tendremos será recordar que esto será la raíz enésima de el módulo que tengo. En este caso recordamos que como estamos calculando 4 raíces, n será igual a 4 y tendremos el coseno de, y aquí viene lo complicado, tita más 2πk entre n, y vamos a ver qué significa ese 2 por pi y por k. K es el avance de cada una de las raíces. Aquí vamos a tener omega 0 que será la primera raíz, omega 1 que será la segunda, omega 2 que será la tercera y omega 3 que será la última. ¿Vale? Este 2pi lo que realmente es darles una vuelta completa a la circunferencia. Recordad que cuando pasábamos 360 grados a 2pi radianes, lo que hacíamos era darle la vuelta completa a la circunferencia. Y ver cómo nos movemos a lo largo de la circunferencia según yo voy avanzando por ella. Es decir, lo que voy a hacer es ver dónde cae cada uno de mis puntos con respecto al punto inicial. ¿Vale? Porque siempre voy desde tita más esa vuelta que daré. Perdón, aquí he puesto un 2, aquí es una n.
¿vale? Porque lo que hago es dividir la circunferencia en esas partes iguales, en este caso recordamos que n es igual a 4, divido la circunferencia en 4 partes iguales, primero avanzo una, porque estoy justo donde empiezo, 2k, 2pi por 0, es decir, 2pi por 0, es decir, 0. Por tanto, me quedo donde estoy. Luego avanzaré una, 2pi por 1, y como lo he dividido entre 4, será 2pi entre 4, y así sucesivamente. Y para el ángulo tita nos pasa lo mismo, más i por el seno de tita más 2πk entre n. Antes de que nos volvamos locos con todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Porque es una cosa un poco compleja, voy a borrar por aquí arriba y vamos a ver a qué nos referimos con todo esto, ¿ok? Repito que nuestro objetivo es encontrar la raíz cuarta de 16, que hemos dicho que las que eran correctas eran 2, menos 2, 2i y menos 2i. Estas 4 eran correctas, por tanto tendré que llegar a estos valores. Y para ello, ¿qué es lo que tengo? Tengo que r es igual a 16, tita es igual a 0, porque hemos visto que el ángulo que levantaba era 0. Y hemos dicho que n, porque es la raíz cuarta, es igual a 4. Y la k irá desde 0 hasta 3, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo expresamos toda esta fórmula que tenemos aquí. Omega sub k será la raíz enésima de r por el coseno de tita más 2πk entre n más i por el seno de tita más 2πk entre n. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poco a poco y vamos a ir sustituyendo para ver que llegamos exactamente a los valores que teníamos. ¿Ok? Es decir, cuando k es igual a 0, tendremos que omega sub 0 será la raíz cuarta de 16 por coseno de tita, que es 0, más 2 por pi por k, que es 0, entre 4. Perdón, aquí he vuelto a poner un 2, es una n, perdonad. Más i por el seno de tita más, perdón, tita, que esto es 0, más 2pi por 0 entre 4, y esto se cierra. La raíz cuarta de 16 es 2, esto lo dejamos así tal cual, porque aquí estamos buscando el módulo, y esto me quedará coseno de 0 más 2pi por 0 es 0 más 0, 0, 0 entre 4, 0, más i por el seno de 0. ¿Y esto cuánto nos queda? 2 por coseno de 0, que recordamos que el coseno de 0 vale 1, más i por el seno de 0, el seno de 0 vale 0, es decir, i por 0. Por tanto, la parte de i se nos va y nos queda 2 por 1, es decir, 2. Esta es la primera de las raíces. Y como podemos ver, en efecto, concuerda con la que tenemos aquí. Esta ya la hemos calculado. Voy con la siguiente, que la siguiente será girando en el plano en sentido horario, es decir, yo ahora mismo estoy en esta raíz de aquí, este punto de aquí, el punto 2, 0. Ahora voy a la siguiente, que geométricamente recuerdo que significa aquella zona del plano que está dentro de la misma circunferencia de la raíz y que se separa el ángulo proporcional en el que divido según el número de raíces. Por tanto, deberíamos llegar para k igual a 1 a esta raíz que tengo aquí, que sería 2i. Vamos a comprobar si en efecto llegamos a 2i. Para k igual a 1, tendré que omega sub 1 será de nuevo la raíz cuarta de 16 por el coseno de 0 más 2pi por 1, muy importante, entre 4, más i por el seno de nuevo de 0 más 2pi por 1 entre 4. ¿Ok? ¿Y qué tendré aquí? Tendré raíz cuarta de 16, 2 por coseno de, mucho cuidado ahora, 0 más 2pi por 1, 2pi entre 4. 2pi entre 4, pi medios, más i por el seno de pi medios. ¿Recordáis cuando decíamos que era importante saber trabajar la trigonometría en radianes y en ángulos? Pues aquí vamos a tener que aplicar la trigonometría en radianes. Recordamos que pi medios es igual a 90 grados. Por lo tanto, 2 por el coseno de 90, que el coseno de 90 recordamos que es 0, más i por el seno de 90, y el seno de 90 recordamos que es 1. Por tanto, la parte real nos desaparece y nos quedará 2 por 1 por i, es decir, 2i. Justo la que habíamos dicho que llegaríamos a calcular, porque es la que tenemos en este punto. ¿Ok? Venga, vamos con la siguiente. Borro por aquí arriba
Y en este caso deberíamos llegar a menos 2. ¿Por qué deberíamos llegar a menos 2? Porque sigo girando en el mismo sentido y debería llegar a este punto de aquí. Que este punto de aquí es justo el menos 2, 0, que si lo llevamos al plano real sería el menos 2 más 0i, es decir, menos 2. Por tanto, vamos a ver si para k igual a 2 llegamos a ese punto de ahí. Tendríamos de nuevo omega sub 2, que sería igual a la raíz cuarta de 16 por coseno de 0 más 2pi por 2 entre 4, más i por el seno de 0 más 2pi por 2 entre 4. Es decir, raíz cuarta de 16, 2 por coseno de 2pi por 2, el 0 me olvido de él, será 2pi por 2, 4pi entre 4 coseno de pi, más i por el seno de pi. ¿Y esto cuánto me quedará? Pues 2 por coseno de pi, si recordamos coseno de pi es coseno de 180, que esto era menos 1, el coseno de 180 es menos 1, y más i por el seno de pi era 0, es decir, más i por 0. La parte compleja se nos olvida y nos quedará 2 por menos 1, es decir, menos 2. Justo la que habíamos pretendido calcular, ya que de nuevo sigo girando y llego hasta este punto que tengo tal que aquí. Y por último, nos quedaría la que nos falta, que sería seguir girando y continuar hasta abajo del todo y llegar hasta menos 2i, que es la que tenemos aquí. Por tanto, la siguiente que deberíamos encontrar sería menos 2i. Vamos a ver si en efecto se cumple. Para k igual a 3, tendremos que omega sub 3 será la raíz cuarta de 16 por coseno de 0 más 2pi por 3 entre 4. Recuerdo que lo que hago es sustituir todo aquí arriba. Simplemente, según avanzo en k, voy sustituyendo aquí, aquí y aquí. Y lo demás lo mantengo porque es constante siempre. R siempre constante, n es siempre constante. Y θ lógicamente es constante porque es el ángulo inicial. Es esa fase que veíamos al principio, es ese argumento que tiene el ángulo. Por tanto, aquí seguiré más i por el seno de 2pi por 3, bueno, 0 más, perdonad, 0 más 2pi por 3 entre 4. ¿Vale? Muy importante, si yo tuviera aquí un ángulo distinto de 0, hay que introducirlo en radianes, porque si yo aquí introduzco el ángulo en grados y después mezclo grados con radianes, ya le hemos liado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque no puedo mezclar ángulos con radianes. Bueno, podría hacerlo de una manera. Este 2pi podría poner 360 y entonces sí que me valdría. ¿Vale? O trabajo todo en radianes o trabajo todo en ángulos. Una de las dos. Lo que no me vale es una cosa en radianes y otra cosa en ángulos. Entonces ahora, esto me quedará de nuevo 2, la raíz de 16 sigue siendo 4, por coseno de 2pi por 3 entre 4, nos quedará coseno de 2pi por 3, 6pi entre 4, que es lo mismo que coseno de 3pi medios, más i por el seno de 3pi medios. ¿Y esto cuánto me quedará? Pues si recordamos, 2 será coseno de 3pi medios. 3pi medios eran 270 grados, era el ángulo que teníamos hacia abajo, es decir, esa recta que era el eje y negativo, por tanto el coseno será 0, y luego más i, y el seno de 3pi medios era el seno de 270, que era menos 1, porque era la altura negativa. Por tanto, tendremos que la parte real se nos anula y nos quedará 2 por i por menos 1, es decir, menos 2i. Y tal como habíamos previsto, llegamos a la última de las raíces, que justo es la que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Justo para ver este ejemplo, chicos, he cogido un caso en el cual las raíces eran relativamente obvias. Es decir, no era estrictamente necesario hacer todo este proceso, ¿vale? Pero más adelante veremos cómo podemos calcular las raíces de otros números irracionales en cómo podía ser este, aunque realmente lo que buscamos son las raíces de números complejos, y veremos cómo algunos números complejos que tengan tanto término en real como término en complejo, al final el término geométrico es exactamente el mismo. Es decir, localizo donde cae la primera de las raíces, que la primera de las raíces siempre va a estar alineada con el número que yo tenga. Vemos que esta raíz y esta raíz siempre van a estar alineadas. Si el número lo tuviera aquí arriba, en la primera raíz caería en la línea de ese número, teniendo en cuenta el módulo. Y a partir de ahí divido la circunferencia en el número de trozos que me queden según las raíces que tenga. Y luego lo que tendré que determinar será su componente en A y su componente B.
en b. Es decir, su componente en forma de número normal, es decir, la parte real y la parte compleja. También lo podría hacer de otra manera. Simplemente, como sé que el módulo va a ser siempre el mismo, yo determino la fase de cada una de ellas y lo puedo aplicar de la siguiente manera. Es decir, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, vamos a borrar por aquí. Todo este proceso que he hecho aquí, yo podría decir que la primera de las raíces, es decir, omega 0, que es 2, es lo mismo que decir 2 con ángulo 0. Es decir, módulo igual a 2, ángulo igual a 0. La siguiente de las raíces, que es 2i, porque hemos visto que era la siguiente, es lo mismo que 2 con ángulo pi medios. Módulo 2, ángulo pi medios. La siguiente de las raíces, que es menos 2, es lo mismo que 2 en pi. Es decir, radio igual a 2 y ángulo en pi. Y la última de las raíces es lo mismo que menos 2i, o que sería 2 por 3 pi medios, que sería lo mismo que módulo en 2 y ángulo en 3 pi medios. ¿Cómo lo veo eso en el plano? Pues simplemente vengo aquí. ¿Dónde tengo las raíces? Aquí tengo 2 con ángulo 0. Aquí tengo módulo 2 porque la distancia sigue siendo 2 y tengo ángulo, el que va desde aquí hasta aquí, que son 90 grados. La siguiente, ¿cuál será? Esta de aquí. Mismo módulo porque está en la misma circunferencia y sin embargo ángulo de 180 grados. Y la última me caerá desde aquí hasta aquí abajo, que de nuevo será módulo 2 porque está en la misma circunferencia y el ángulo todo el que abarca tal que así, que sería 270, o si alguien lo quiere poner negativo al revés, menos 90, menos pi medios, también sería igual de válido. Entonces, como podéis ver, puedo representar las raíces de diversas maneras, con toda la nomenclatura que he visto anterior, hacerlo de esta manera o aplicarlo tal y como tengo en estos 4 casos. Son igual de válidas, cada uno que las represente como quiera. Es verdad que esta, en el momento en el que he determinado una, es mucho más sencilla, pero esto de aquí también nos puede valer para determinar todas las raíces. Como os digo siempre, chicos, por favor, no preocuparse porque traeremos varios ejercicios de estos para que veáis cómo funciona. Pero aún así, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.